Le debía al banco, y ella me puso en cero. Escuché las monedas caer esa madrugada, una tras otra, como gotas de plata repiqueteando contra el piso de mi cocina. Y juro por mi madre muerta que yo estaba solo en esa casa. Me llamo Amador Leiva, tengo 64 años, y toda mi vida olió a pan recién horneado, hasta que dejó de oler a nada, hasta que el banco me quitó todo menos el miedo y la vergüenza. Pero esa noche, la noche en que todo cambió, yo no sabía que la muerte podía ser tan generosa. Huamantla siempre ha sido un pueblo tranquilo. Las calles empedradas crujen bajo los pies, como si contaran historias viejas, y el olor a cempasúchil se pega a la ropa durante semanas después de que termina el festival. Aquí todos nos conocemos. Aquí todos saben cuándo te va bien y sobre todo cuándo te va mal. A mí me fue mal desde hace 3 años. La panadería San Judas fue mi vida entera. La heredé de mi padre, quien la heredó del suyo. 4 generaciones amasando el mismo pan dulce, las mismas conchas, los mismos bolillos que alimentaron a medio pueblo. Pero los tiempos cambiaron. Llegaron las panaderías industriales, esas que venden barato y sin alma. La gente dejó de venir. Las ventas cayeron como piedras al río. Entonces cometí el error que me costaría todo. Pedí un préstamo al banco, 180,000 pesos. Una cifra que en ese momento me pareció razonable, para modernizar el negocio, me dijo el oficial de crédito, un tipo joven con corbata azul y sonrisa de plástico. Para comprar un horno nuevo, renovar el local, atraer clientes. Firmé sin leer bien. Firmé con la esperanza pegada al pecho como medalla oxidada. El horno nuevo nunca funcionó bien. El local renovado no atrajo a nadie. Y la deuda creció como mala hierba, con intereses que no entendía y cargos que aparecían de la nada. En 2 años, los 180,000 se convirtieron en 310,000. Tuve que cerrar la panadería, tuve que vender el horno viejo, las mesas, hasta la máquina batidora de mi abuelo. Y aún así, no alcanzó. Me quedé solo en esa casa que huele a humedad y a fracaso, con un teléfono que no deja de sonar y un nombre manchado en todo el pueblo. Don Cesario, el prestamista local, me ofreció dinero al 50% de interés mensual. Le dije que no. Todavía me quedaba algo de dignidad, pero la dignidad no paga deudas. Hace un mes el banco me notificó que iniciarían un juicio, que me quitarían la casa, que perdería lo único que me quedaba de mi familia, de mi historia, de mí mismo. Esa fue la noche en que mi nieta Estrella vino a visitarme. Estrella tiene 10 años y ojos que parecen entender cosas que los adultos olvidamos. Es hija de mi hijo mayor, Rodrigo, quien vive en Puebla y casi nunca me habla. Pero Estrella me quiere. Me visita cuando puede, aunque tenga que convencer a su madre de que me traiga. Esa tarde llegó con una bolsa de plástico en la mano. «Abuelito, te traje algo», me dijo sentándose en la mesa de la cocina, que ya no servía para amasar nada. Sacó de la bolsa una veladora blanca, de esas grandes que duran días enteros. Tenía una imagen impresa, una figura esquelética con túnica, sosteniendo una guadaña y un mundo en sus manos. La Santa Muerte. Me quedé helado. «Niña, ¿de dónde sacaste eso?» «De casa de doña Crisanta», respondió con naturalidad. «Ella dice que la Santísima ayuda a la gente que no tiene a nadie más, que cuando todos te dan la espalda ella te voltea a ver». Doña Crisanta era la vecina de 3 casas más abajo. Una mujer flaca como un suspiro, con el cabello blanco hasta la cintura y una devoción que asustaba a los del pueblo. Su altar a la Santa Muerte era famoso. La gente pasaba por su casa haciendo la señal de la cruz, murmurando que esas cosas no eran de Dios. Pero doña Crisanta no se inmutaba. Decía que la niña blanca le había salvado la vida 2 veces, que le había curado un cáncer que los doctores daban por perdido, que le había devuelto a su hijo cuando lo dieron por desaparecido en la frontera. «No sé si deba», comencé a decir. «Abuelito», me interrumpió Estrella con esa seriedad que tienen los niños cuando dicen verdades, «tú siempre rezas al Señor y a los santos, ¿verdad?» «Sí, ¿y te han ayudado?» Me quedé callado. No tenía respuesta. «Doña Crisanta dice que no hay que tenerle miedo», continuó mi nieta. «Dice que ella es justa, que no mira si eres rico o pobre, bueno o malo, solo mira si tienes fe». Esa noche, después de que Estrella se fuera, me quedé mirando la veladora durante horas.
La casa estaba en silencio. Afuera el viento de octubre silbaba entre los cables de luz. Pensé en mi padre, en mi abuelo, en todas las mañanas que me levanté a las 3 de la madrugada para encender el horno, en el olor a levadura, en las manos llenas de harina, en los clientes que me saludaban por mi nombre. Pensé en todo lo que había perdido, y entonces encendí la veladora. La llama se elevó firme, blanca, casi hipnótica. Me arrodillé frente a ella, sintiéndome ridículo y desesperado al mismo tiempo. «No sé si estás ahí», susurré. «No sé si esto funciona, pero ya no tengo nada. Me van a quitar mi casa. No puedo pagarle al banco. No puedo pedirle ayuda a nadie. Si existes, si de verdad escuchas, ayúdame, por favor». Las palabras salieron torpes, rotas. No era un rezo bonito. No era una oración de libro. Era solo un viejo pidiendo un milagro. Me quedé dormido ahí mismo en el suelo de la cocina, con la espalda contra la pared y la veladora ardiendo frente a mí. El sonido de las monedas me despertó. Tic, tic, tic. Abrí los ojos despacio, desorientado. La veladora seguía encendida. La llama proyectaba sombras largas en las paredes. El reloj de la cocina marcaba las 3:30 de la madrugada, y entonces lo escuché de nuevo. Tic, 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 monedas cayendo, como si alguien las dejara caer desde su mano, una por una, sobre el piso de cemento. Me incorporé despacio, con el corazón latiéndome en los oídos. La casa estaba a oscuras, excepto por la luz temblorosa de la veladora. Mis ojos se adaptaron lentamente, y la vi. Era una silueta, alta, delgada, vestida con algo que parecía una túnica blanca que brillaba levemente en la penumbra. Estaba de pie junto a la alacena vieja, donde antes guardaba las charolas de pan. No tenía rostro. O tal vez sí lo tenía, pero yo no podía verlo. Solo veía la forma, el contorno, la presencia. Quise gritar, quise correr, pero mi cuerpo no respondía. Estaba clavado al suelo, paralizado no por el miedo, sino por algo más profundo. Respeto, asombro. La figura inclinó la cabeza hacia mí, un gesto lento, casi amable, y entonces dejó caer algo sobre la mesa. Tic, tic, tic. Cuando parpadeé, ya no estaba. La cocina volvió a quedar en silencio. Solo se escuchaba el crepitar suave de la veladora. Con las piernas temblando, me levanté y caminé hacia la mesa. Ahí, brillando bajo la luz de la llama, había un montón de monedas de 10 pesos. Las conté con manos temblorosas. 150 monedas exactas, 1,500 pesos. No era mucho. No era ni cerca de lo que debía. Pero estaban ahí, reales, frías, sólidas. Y yo sabía, con una certeza que me calaba hasta los huesos, que no había estado solo esa noche. Al día siguiente me desperté con la sensación de haber soñado. Pero las monedas seguían sobre la mesa. Las conté de nuevo. 1,500 pesos, reales como el aire que respiraba. Guardé el dinero en un frasco de vidrio, sin saber qué hacer con él. Parecía poco. Parecía inútil frente a la montaña de deuda que me aplastaba. Pasé la mañana en un estado extraño, entre la incredulidad y una calma que no había sentido en años. Salí a caminar por el pueblo. El aire olía a tierra mojada y a flores secas. Algunos vecinos me saludaron con lástima. Otros desviaron la mirada. Cuando volví a casa cerca del mediodía, el teléfono estaba sonando. Lo ignoré. Siempre era el banco. Siempre la misma grabación amenazante. Pero siguió sonando. 1, 2, 3 veces. Finalmente contesté. «¿Señor Amador Leiva?», preguntó una voz masculina, profesional pero confundida. «Sí, soy yo. Habla el oficial Moya del Banco Nacional. Señor Leiva, necesito que venga a la sucursal lo antes posible. Se me heló la sangre. ¿Qué pasó? ¿Ya van a quitarme la casa?» «No, señor, bueno, es algo extraño. Necesitamos que venga. Hay un problema con su cuenta». «¿Un problema?» «Ya sé que debo. Ya sé que no he pagado». «No, señor Leiva, no me entiende. Su deuda ya no aparece en el sistema. El mundo se detuvo». «¿Cómo?» «Aparece como liquidada, pagada en su totalidad. Pero no hay registro de ningún depósito, ninguna transferencia, nada. El sistema simplemente dice saldo cero». No podía respirar. «Eso es un error», dije. «Por eso necesito que venga, señor. Tenemos que aclarar esto.
Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared durante no sé cuánto tiempo. Las piernas me temblaban. La cabeza me daba vueltas. Volví a la cocina. La veladora seguía encendida, consumiéndose lentamente. La miré fijamente como si pudiera darme respuestas. ¿Fuiste tú?, susurré. ¿De verdad fuiste tú? La llama no respondió. Pero en mi pecho había una certeza caliente, creciente, imposible de ignorar. Llegué al banco a las 2 de la tarde. Oficial Moya me esperaba en su escritorio, con la corbata aflojada y cara de no haber dormido bien. Era el mismo tipo que me había vendido el préstamo años atrás. Ahora parecía más viejo, o tal vez solo más cansado. «Señor Leiva, gracias por venir», dijo señalando una silla. «Siéntese, por favor». Me senté despacio con las manos sudadas. Moya tecleó algo en su computadora, frunció el ceño, volvió a teclear. Se quitó los lentes. Se los volvió a poner. «Esto no tiene sentido», murmuró. «¿Qué no tiene sentido?» «Su deuda. Aparece como liquidada desde ayer a las 3:33 de la madrugada, pero no hay movimiento bancario que lo respalde. Ningún depósito, ninguna transferencia, ningún cheque. Es como si alguien hubiera borrado la deuda del sistema directamente. ¿Y eso es posible? No, no debería serlo. Hemos revisado todo. Llamamos a la central. Nadie entiende qué pasó. Me quedé callado sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza. «Señor Leiva», continuó Moya, mirándome directo a los ojos. «¿Usted hizo algo? ¿Contrató a alguien? ¿Tiene contactos en sistemas?» «Soy un panadero jubilado», respondí. «Apenas sé usar el celular». «Entonces no entiendo». Hubo un silencio largo. Afuera, el ruido del tráfico se colaba por la ventana. Adentro, solo el zumbido de las computadoras. «¿Qué va a pasar?», pregunté finalmente. Moya suspiró. «Legalmente, si el sistema dice que su deuda está en cero, está en cero. No podemos cobrarle algo que no aparece como adeudo. Esto va a investigación interna, pero mientras tanto...» «Usted está libre», no lo podía creer. «¿Libre?» «Libre, señor Leiva. Ya no nos debe nada». Salí del banco caminando como sonámbulo. El sol de octubre me pegaba en la cara, pero yo no sentía nada. Solo repetía en mi mente la misma palabra: imposible. Imposible, imposible. Pero había pasado. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue arrodillarme frente a la veladora, que seguía ardiendo con esa llama blanca y firme. «Gracias», susurré. «Gracias, gracias, gracias». Y por primera vez en 3 años lloré, pero no de tristeza, de alivio, de gratitud, de algo que no tenía nombre. Una semana después pasó algo más. Yo había vendido casi todo el equipo de la panadería para intentar pagar la deuda, pero había dejado el horno viejo, ese que heredé de mi padre porque nadie lo quiso comprar. Era una reliquia oxidada, con resistencias quemadas y una puerta que no cerraba bien. Llevaba 2 años sin usarlo. Esa mañana me desperté temprano, por costumbre, las 3 de la madrugada, la hora del panadero. Me preparé un café y me senté en la cocina mirando por la ventana, y entonces lo escuché, un zumbido. Venía del cuarto trasero donde estaba el horno. Me levanté despacio, con el corazón acelerado. Caminé hasta allá y abrí la puerta. El horno estaba encendido. Las resistencias brillaban en rojo intenso. El termómetro marcaba 180 grados. La puerta, que antes no cerraba, estaba perfectamente sellada. Pero yo no lo había encendido. Toqué el metal exterior con cuidado. Estaba caliente. Funcionaba perfectamente, como si alguien lo hubiera reparado durante la noche. Miré alrededor. Todo estaba en silencio. La veladora blanca que había reemplazado cuando la primera se consumió ardía en la esquina. «¿Qué quieres que haga?», pregunté en voz alta, sintiendo la respuesta antes de formular la pregunta. Quería que volviera a hacer pan. Esa misma tarde compré harina, levadura, azúcar. Gasté los 1.500 pesos que habían aparecido esa noche. Por primera vez en años, mis manos volvieron a tocar la masa. Amasé despacio, sintiendo cómo la memoria muscular regresaba. Los movimientos eran automáticos, naturales, como respirar. Hice conchas, mis conchas de siempre. Las metí al horno y salieron perfectas. El olor llenó la casa, ese olor que yo creía olvidado, dulce, cálido, hogareño, el olor de mi vida. Al día siguiente, puse una mesa en la banqueta con una canasta de pan. No tenía un local.
No tenía publicidad. Solo pan y una pequeña nota. Panadería San Judas. De vuelta, la primera en llegar fue doña Crisanta. Sabía que volverías, me dijo con una sonrisa sin dientes. Ella no abandona a los suyos. ¿Cómo sabías? La vi anoche, caminando frente a tu casa. Cuidando tu horno, se me erizó la piel. ¿La viste? Llevo años viéndola, Amador. Ella camina por este pueblo cada noche, buscando a quien ayudar. Tú solo tuviste que pedirle. Compró 3 conchas y se fue cantando una oración que no reconocí. En 2 semanas la gente empezó a hablar del pan milagroso de don Amador. Decían que sabía mejor que antes, que no se echaba a perder, que traía buena suerte. Las ventas crecieron. Cada día vendía más. Pude comprar más harina, más ingredientes. Contraté a Julián, el hijo de mi vecino, para que me ayudara. La panadería. San Judas volvió a vivir. Pero lo más extraño empezó a pasar por las noches. Varios vecinos comenzaron a reportar que veían una figura con túnica blanca, caminando frente a mi casa en la madrugada, siempre a la misma hora, 3:30. Yo la vi, don Amador, me dijo el señor Rentería, el del colmado. Iba caminando despacito como vigilando. Cuando me acerqué, desapareció. Yo también la vi, confirmó la señora Pacheco. Pensé que era un fantasma, pero no me dio miedo, se sentía protectora. Doña Crisanta solo sonreía cuando escuchaba esas historias. Es la niña blanca, decía, está cuidando su inversión. Yo dejé de intentar explicarlo. Cada noche encendía mi veladora. Cada madrugada agradecía. El horno seguía funcionando perfectamente, sin necesidad de reparaciones. El pan se vendía como si tuviera vida propia. Y sí, hubo noches en que la vi, una silueta blanca parada frente al horno, sin moverse, solo presente. Ya no me asustaba. Al contrario, me reconfortaba saber que no estaba solo, que algo cuidaba de mí. Un día Estrella vino a visitarme de nuevo. Tenía los ojos brillantes. ¿Ves, abuelito? Te lo dije, ella sí ayuda. Sí, mi niña. Tenías razón. ¿Le sigues rezando? Todos los días. Bien, porque doña Crisanta dice que cuando ella te ayuda nunca debes olvidarlo. Dice que la gratitud es importante, que si la olvidas se va. Esas palabras se me quedaron grabadas. Desde entonces nunca dejo que la veladora se apague. Siempre hay una encendida en mi cocina. Siempre hay flores frescas. Siempre hay pan como ofrenda. Y la panadería sigue creciendo. Han pasado 8 meses desde aquella noche. 8 meses desde que encendí la primera veladora. 8 meses desde que las monedas cayeron en mi cocina y mi vida cambió para siempre. Hoy tengo 3 empleados. El local está de nuevo en pie. Las ventas son mejores que nunca. Pero lo más importante es que volví a sentir lo que había perdido. Propósito. La gente del pueblo todavía habla de la figura blanca. Algunos la tienen miedo, otros la respetan. Yo simplemente la agradezco. Don Cesario, el prestamista, vino hace poco a comprar pan. Me miró con curiosidad. Dicen por ahí que tuviste suerte, Amador. No fue suerte, Cesario. Entonces, ¿qué fue? Lo miré directo a los ojos. Fe se quedó callado y se fue con su bolillo bajo el brazo. Oficial Moya también volvió. Ya no trabajaba en créditos. Lo habían movido a otra área después del incidente inexplicable de mi cuenta. Me compró conchas para sus hijos. Nunca resolvieron qué pasó con su deuda, me dijo. Quedó como anomalía del sistema. Pero entre usted y yo, don Amador, yo estuve ahí ese día. Vi la pantalla, la hora exacta en que se borró. 3:33 de la madrugada. Y cuando vi eso sentí frío, un frío que no era normal. A veces pasan cosas que no tienen explicación, le dije. Sí, respondió. A veces pasan. Por las noches, cuando termino de trabajar y limpio el horno, me siento frente a la veladora blanca. La llama siempre arde firme como si alguien la cuidara. Gracias por todo, susurro. Gracias por darme otra oportunidad. Gracias por no abandonarme cuando todos lo hicieron. Y aunque nunca recibo respuesta en palabras, siento una presencia, cálida, justa, eterna. La Santa Muerte no me quitó nada, me lo devolvió todo, y ahora cada pan que sale de mi horno es una ofrenda. Cada cliente que llega es una bendición. Cada madrugada que me levanto a las 3 es un recordatorio de que la muerte no siempre viene a llevarse algo. A veces viene a salvarte.
Los vecinos dicen que por las noches, cuando el pueblo duerme, se ve una silueta blanca caminando frente a la panadería San Judas. Dicen que vigila, que protege, que cuida de que nunca falte el pan. Y yo sé que es verdad, porque yo la he visto, y cada vez que la veo, inclino la cabeza en señal de respeto. Ella me puso en cero cuando el mundo me había dado por perdido. Esa es una deuda que pagaré el resto de mi vida. Confe.com. Gratitud con pan recién horneado cada madrugada. Me buscaban los cobradores. Y me encontró la santa. Esta historia fue enviada por Elías Treviño Martínez desde Zacatecas. La noche que la vi sentada en mi bocho, llevaba 3 días sin dormir más de 2 horas seguidas. No por el trabajo, ese hacía meses que escaseaba, sino porque cada ruido en la calle me hacía saltar como perro asustado, pensando que Tacho y sus muchachos venían por mí. Todo empezó el día que me confié. Soy Elías Treviño, mecánico de oficio y devoto del trabajo honrado, o al menos eso me repetía mientras firmaba los papeles del préstamo que terminaría por hundirme. Mi taller, el Cigüeñal de Oro, quedaba en la Mina Vieja, ese barrio de Zacatecas donde el polvo mineral todavía se cuela en los pulmones y el viento silba como alma en pena entre los túneles abandonados. Era un local chico pero decente, con espacio para 3 carros y herramientas que había ido comprando con el sudor de 15 años de chambear bajo los chasis. El banco me ofreció el crédito para expandirme. Una oportunidad única, dijo el ejecutivo con su corbata brillante y sus dientes blanquísimos. Nayeli, mi esposa, me advirtió con esa voz suave que usa cuando sabe que no la voy a escuchar. Elías, no te endeudes. Estamos bien así. Pero yo quería darles más a mis 3 hijos. Quería que Rafa, mi muchacho mayor de 14 años, no tuviera que trabajar como yo lo hice desde chamaco. Quería que Lupita y el pequeño Toño pudieran ir a una escuela mejor. Firmé, y el mundo se me vino encima en menos de un año. Primero fue la competencia. Un taller nuevo abrió 2 calles abajo, con equipo moderno y precios que yo no podía igualar. Luego vino la sequía de clientes. La gente de la Mina Vieja tiene poco, y cuando tienen que elegir van con el que cobra más barato. Las mensualidades del préstamo me devoraban vivo. Intenté refinanciar, pero el banco me cerró las puertas. Su historial crediticio ya no es aceptable, me dijeron con la misma frialdad con la que se habla del clima. Una madrugada de febrero, cuando el frío calaba hasta los huesos, vinieron los del banco con una grúa y un papel oficial. Se llevaron mi compresor nuevo, la máquina de diagnóstico computarizado, hasta las llaves españolas que había comprado con el préstamo. Nayeli lloró en silencio esa noche, cosiendo en su máquina vieja mientras los niños dormían. Yo me quedé sentado en la oscuridad del taller vacío, sintiendo cómo se me caía el alma a los pies. Cerré el Cigüeñal de Oro 3 semanas después. No tuve opción. Tacho apareció por primera vez un martes. Era un tipo fornido, con bigote recortado y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Vestía camisa de manga corta a pesar del frío, como para que todos vieran sus brazos gruesos. Venía con otros 2, uno flaco y nervioso, que no paraba de masticar chicle, y otro más joven que se quedaba siempre junto al carro, un jeta gris con los vidrios polarizados. «Señor Treviño», dijo Tacho, como si estuviéramos en una reunión de negocios. «Usted sabe por qué estoy aquí», lo sabía. Debía 4 mensualidades atrasadas, más intereses moratorios que se acumulaban como la nieve en la sierra. El banco había vendido mi deuda a una empresa de recuperación de activos, que era el nombre elegante para lo que todos conocíamos como cobradores de a de veras. «Necesito tiempo», le dije, odiándome por el temblor en mi voz. «El tiempo se acabó hace 2 meses. Don Elías, arreglemos esto como gente civilizada. ¿Tiene algo de valor que podamos llevarnos? ¿Un carro? ¿Joyas de su señora?» La sangre me hirvió. Nayeli no tenía más joyas que un aro de compromiso que había sido de su abuela, una argolla sencilla de oro que para ella valía más que cualquier tesoro. «No tengo nada», respondí, «pero voy a pagar. Nada más déjenme conseguir trabajo, déjenme». «Don Elías», me interrumpió Tacho, y ahora la sonrisa había desaparecido. «Nosotros no jugamos. Tiene 1 semana. Si no, empezamos a cobrar de otra forma. ¿Me entiende?» Entendí perfectamente. En la Mina Vieja, todos conocíamos historias de gente
que terminaba en el hospital o que simplemente desaparecía cuando no pagaba. Yo no era valiente ni pendejo. Empecé a esconderme. Me mudé con mi familia a la casa de la hermana de Nayeli en el otro extremo del barrio. Era un cuarto pequeño donde dormíamos todos amontonados, pero al menos Tacho no sabía la dirección. Yo salía solo de noche, como rata, buscando trabajos esporádicos que me pagaran en efectivo. Reparaba motonetas en cocheras ajenas, cambiaba aceite en la calle, hacía lo que fuera, pero nunca era suficiente. Los intereses crecían más rápido que cualquier cosa que yo pudiera ganar. Una noche de abril, casi 2 meses después de que cerrara el taller, volví a la mina vieja por última vez. Quería recoger unas herramientas que había escondido en el local abandonado. Cosas que podría vender para juntar algo de dinero. El barrio estaba más muerto que de costumbre. Las lámparas de la calle parpadeaban con luz amarillenta y el viento arrastraba bolsas de plástico y polvo mineral como fantasmas danzantes. Cuando llegué al taller, la puerta estaba entreabierta. El corazón me dio un vuelco. ¿Tacho? ¿Los muchachos del banco? Entré con cuidado, alumbrándome con la linterna del celular. El lugar estaba exactamente como lo había dejado. Paredes desnudas, manchas de aceite en el piso de cemento, el olor a grasa vieja y metal oxidado. Pero en medio del taller, cubierto con una lona polvorienta, estaba el bocho. Me quedé paralizado. Ese Volkswagen sedán azul cielo modelo 78 llevaba en mi taller casi 6 años. Su dueño, un señor apellidado Mercado, me lo había dejado para un arreglo del motor y nunca volvió por él. Yo llamé, busqué, pregunté. Nada. Con el tiempo asumí que el don había muerto o se había ido del estado. El bocho se quedó ahí acumulando polvo. Un recordatorio de trabajos sin terminar y clientes. Fantasma. Ahora lo miraba bajo la luz temblorosa de mi celular y sentí una urgencia inexplicable. Necesitaba terminarlo. No sé por qué, pero en ese momento me pareció lo único importante en el mundo. Olvidé las herramientas que venía a buscar. Olvidé a Tacho, olvidé todo. Quité la lona y me puse a trabajar. Tenía algunas herramientas básicas que había escondido bajo una tabla suelta del piso. No eran muchas, pero suficientes para lo que el bocho necesitaba. Me metí debajo del carro, ajusté tornillos, limpié el carburador con un trapo viejo y gasolina que encontré en un bidón olvidado. Trabajé en silencio, concentrado, sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la paz. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá 2 horas, quizá 3. La noche se había vuelto más fría y el silencio más denso. Salí de debajo del carro. Me limpié las manos en el pantalón y me senté en el asiento del conductor para probar si el motor arrancaba. Giré la llave que siempre había estado en el contacto. El motor tosió, carraspeó, y para mi sorpresa arrancó con un ronroneo irregular pero constante. Sonreí por primera vez en semanas. Todavía sabía hacer mi trabajo. Todavía era bueno para algo. Entonces la vi. Estaba sentada en el asiento del copiloto. No había abierto la puerta. No la había escuchado entrar. Simplemente estaba ahí, como si hubiera estado todo el tiempo, y yo recién la estuviera notando. Era una mujer alta, o al menos así la percibí en la penumbra. Vestía un manto oscuro que le cubría la cabeza, y aunque no podía verle bien el rostro, sus ojos brillaban con una luz que no provenía de mi linterna, ni de ninguna otra fuente visible. El corazón me dejó de latir por un segundo. Quise gritar, salir corriendo, pero mi cuerpo no respondía. Ella no se movió, no habló, solo me miró con esos ojos que parecían ver no solo a través de mí, sino a través del tiempo mismo. En su mano, larga y delgada, sostenía algo. Con un movimiento lento, casi ceremonial, lo dejó sobre el tablero del bocho. Era una rosa negra. No negra como teñida, sino negra como la ausencia de luz. Los pétalos parecían absorber la oscuridad circundante, haciéndose más negros que la noche misma. La flor no tenía espinas visibles, pero emanaba algo que no puedo describir con palabras. Respeto, miedo, una solemnidad antigua como las montañas. Parpadeé, solo eso, un parpadeo. Y cuando volví a abrir los ojos, el asiento del copiloto estaba vacío. Me quedé ahí sentado, temblando, con el motor del bocho ronroneando a mi alrededor. La rosa seguía sobre el tablero, tan real como mis propias manos. La toqué con un dedo tembloroso.
Los pétalos eran suaves, casi sedosos, pero fríos, tan fríos que me quemaban. Apagué el motor, tomé la rosa con cuidado, salí del taller como sonámbulo y caminé de regreso a la casa de mi cuñada. No recuerdo el camino. Solo recuerdo que apreté esa rosa negra contra mi pecho todo el trayecto, sintiendo su frío atravesar mi chamarra, mi camisa, llegando directo al corazón. Nayeli se asustó cuando me vio entrar. Dice que estaba pálido como muerto, con los ojos vidriosos y las manos temblando. Le mostré la rosa. Ella retrocedió instintivamente haciendo la señal de la cruz. ¿Dónde conseguiste eso?, susurró. En el taller. Una mujer me la dio. Elías, eso no es una rosa normal. Eso es... No terminó la frase, pero ambos sabíamos qué era. En Zacatecas, en toda la región, la devoción a la Santa Muerte era algo que se susurraba, que se practicaba en silencio, que los curas condenaban y la gente común temía y respetaba a partes iguales. Yo nunca había sido devoto, católico de bautizo y poco practicante, como la mayoría. Pero esa rosa negra era inconfundible. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, toqué a la puerta de doña Berta. Era una anciana que vivía 3 casas más abajo, conocida en todo el barrio como curandera y consejera espiritual, que era la manera educada de decir que sabía de cosas que otros preferían ignorar. Me abrió con los ojos hinchados de sueño, pero cuando vio lo que llevaba en las manos, se despertó de golpe. «Pasa, muchacho, rápido». Su casa olía a copal y hierbas secas. Las paredes estaban llenas de imágenes, vírgenes, santos, y en un rincón discreto, un altar con una figura esquelética vestida de blanco, con una guadaña en una mano y el mundo en la otra. La Santa Muerte. «Cuéntame», dijo doña Berta, señalándome una silla mientras ella preparaba café de olla en su cocina diminuta. Le conté todo. El taller, la deuda, Tacho, mi huida y la aparición en el bocho. Ella escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente sin interrumpir. Cuando terminé, tomó la rosa negra de mis manos y la examinó de cerca, con un respeto que bordeaba la veneración. «Te visitó la niña», dijo finalmente, «la Santísima Muerte. Esto es una protección, Elías, y también una invitación. ¿Una invitación a qué? A confiar. Ella no viene por todos, solo por quienes están en el límite, quienes han tocado fondo y no tienen a dónde más ir. Te vio, te eligió, pero yo no le he pedido nada. Yo ni siquiera... No tienes que pedir, ella sabe». Doña Berta puso la rosa en un florero pequeño con agua. «Esta flor no se va a marchitar, ¿sabes? Puede que se seque, pero no se va a pudrir. Es su firma, su sello. ¿Y ahora qué hago? Espera, y cuando llegue lo que tiene que llegar, acéptalo con gratitud. Pero también con respeto, muchacho. La niña da, pero también cobra. No olvides eso nunca». Regresé a casa con más preguntas que respuestas, pero también con algo que no había sentido en meses, una chispa de esperanza. 3 días después, tocaron a la puerta de la casa de mi cuñada. Nayeli abrió y casi se desmaya. Era una familia completa. Una mujer mayor, 2 hombres adultos y una jovencita. Preguntaban por mí. Salí con recelo pensando que quizá era otra trampa de Tacho, pero la mujer mayor se me acercó con los ojos llenos de lágrimas. «¿Usted es Elías Treviño, el mecánico de la mina vieja?» «Sí, señora». «Bueno, lo era. Mi padre era Aurelio Mercado. Él le dejó un bocho hace años para que se lo arreglara. El mundo se detuvo. Aurelio Mercado, el dueño del bocho Azul Cielo. Sí, lo recuerdo. Pero su papá nunca... Mi padre murió, señor Treviño». La mujer se enjugó las lágrimas. «Hace 5 años. Le dio un derrame cerebral y nos dejó sin avisar de muchas cosas. Encontramos su dirección entre sus papeles hace apenas unos días. Veníamos de Guadalajara. Queremos recuperar el carro de papá. Tiene mucho valor sentimental para nosotros». Me quedé helado. No sabía qué decir. El bocho estaba en el taller abandonado, y yo no tenía manera de explicar que lo acababa de arreglar la otra noche por un impulso inexplicable. «El carro está en el taller, pero debo decirles que el taller ya no es mío. Tuve problemas y...» «No importa», interrumpió uno de los hijos. «Solo queremos el bocho de papá.
Obviamente le vamos a pagar por todo el tiempo que lo cuidó y por las reparaciones pendientes. Pero yo no terminé. Sí terminó, dijo la hija menor, mirándome con una intensidad extraña. Mi papá se me apareció en un sueño hace 3 noches. Me dijo que fuéramos a Zacatecas, que su carro estaba listo, que usted lo había cuidado todos estos años. Me dio hasta la dirección exacta de su casa. Se me erizó la piel. 3 noches atrás, la misma noche de la aparición, los llevé al taller. El bocho seguía ahí, impecable, como si acabara de salir de la agencia. Lo arrancamos sin problema. La familia lloró de felicidad. Me pagaron no solo por las reparaciones, sino por los años de resguardo, como lo llamaron. Me extendieron un cheque que cuando lo vi casi me caigo. 120,000 pesos. Es lo menos que podemos hacer, dijo la señora Mercado. Usted cuidó el último proyecto de mi esposo. Usted le dio dignidad cuando nadie más lo hubiera hecho. Esa misma tarde fui al banco. Pagué toda mi deuda de una sola vez. Capital, intereses moratorios, comisiones, todo. El ejecutivo que me había dado el préstamo me miró con sorpresa cuando puse el dinero sobre su escritorio. Quedé limpio, libre, con algo de dinero todavía en el bolsillo para mantener a mi familia mientras conseguía trabajo. Pero lo más extraño todavía estaba por venir. Tacho dejó de buscarme. Simplemente desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Pasaron días, luego semanas. Yo seguía con miedo de salir, pensando que era una trampa, que aparecería en cualquier momento. Pero nada. Un mes después me lo topé en el mercado. Estaba comprando verduras, como cualquier persona normal. Cuando me vio, palideció. Se me acercó despacio, casi con miedo. «Don Elías», dijo sin mirarme a los ojos, «quiero que sepa que yo ya no voy a molestarlo. Ya pagué mi deuda, Tacho, lo sé, pero esto no es por eso». Tragó saliva, incómodo. «Hace como 1 mes y medio tuve un sueño, o más bien una pesadilla. Había una mujer toda vestida de blanco, con una cara que no era cara, ¿me entiende? Era una calavera, pero estaba viva. Me miraba con unos ojos que me quemaban el alma. Me dijo clarito, con una voz que me retumbaba en el pecho, «Deja en paz a Elías Treviño. Él está bajo mi protección. Si lo tocas, si lo molestas, si siquiera piensas en hacerle daño, te voy a buscar. Y créeme que no quieres que yo te busque». Se me secó la boca. Tacho continuó cada vez más nervioso. Me desperté todo sudado, don Elías. Y le juro por mi madre que nunca en mi vida he sentido tanto miedo. Al día siguiente fui a ver al jefe. Le dije que usted ya había pagado, aunque no era cierto todavía, que lo dejáramos en paz. Él me miró raro, pero aceptó. Cuando supe que usted de verdad había pagado todo, pensé que me iba a volver loco. ¿Cómo es posible? ¿Cómo supo ella? No respondí. No tenía respuestas. Solo me despedí de Tacho con un gesto y me fui, sintiendo el peso de algo grande e incomprensible sobre mis hombros. Rafa, mi hijo mayor, encontró la rosa 2 semanas después. Yo la había guardado en una caja en el closet, envuelta en un pañuelo blanco, sin atreverme a tirarla, pero tampoco a tenerla a la vista. Nayeli no quería saber nada de ella. Decía que le daba escalofríos. «Papá, ¿esto es tuyo?», preguntó Rafa una tarde, entrando a la habitación con la rosa en las manos. «Sí, hijo. Déjala donde estaba. Pero papá, está rara». La miró de cerca, con esa curiosidad sin miedo que tienen los chavos de su edad. «Está seca, pero no se está deshaciendo. Mira, los pétalos siguen perfectos. Es como si estuviera momificada». Tenía razón, la rosa se había secado. Sus pétalos ahora eran como papel negro y crujiente, pero mantenían su forma perfecta. No había señales de descomposición. No olía mal, no se caían los pétalos. Era exactamente como doña Berta había dicho, la firma de la santa. «Es un regalo, Rafa, un regalo muy especial de alguien que me ayudó cuando más lo necesitaba». «¿De quién?». «De una protectora. Alguien que cuida a los que nadie más cuida». Rafa me miró con esos ojos penetrantes que me recordaban tanto a su madre. ¿La Santa Muerte? No me sorprendió que lo supiera. Los chavos de ahora saben más de lo que uno piensa. Asentí lentamente. «Sí, hijo». «¿Y por eso pudiste pagar todo? ¿Por eso ya no vienen esos señores?». «Sí». Esperaba que se asustara, que me juzgara, que corriera a contarle a su mamá. Pero Rafa solo asintió. Me devolvió la rosa con cuidado y dijo, «Deberías hacerle un altar, papá».
Si ella te ayudó, lo mínimo es darle las gracias. Con el dinero que me sobró después de pagar la deuda, renté un local pequeño en otro barrio de Zacatecas, no tan grande como el Cigüeñal de Oro, pero suficiente para empezar de nuevo. Lo llamé Taller San Judas, para no levantar sospechas, pero en un rincón discreto, en la parte trasera donde guardaba mis herramientas, puse un altarcito pequeño. No es ostentoso, solo una figura de la Santa Muerte del tamaño de mi mano, vestida con un manto blanco. A sus pies, siempre fresca aunque está muerta, está la rosa negra en su florero. Le pongo veladoras, le hablo cuando estoy solo, le doy las gracias cada mañana antes de abrir el negocio. Doña Berta viene a veces a visitarme, trae copal y me enseña oraciones. Dice que tengo una deuda de gratitud que nunca terminaré de pagar, pero que mientras la honre con respeto y no abuse de su protección, ella seguirá cuidándome. La niña no es mala. Elías, me dijo una tarde mientras tomábamos café en el taller, la gente le tiene miedo porque representa lo que todos queremos olvidar, que un día nos vamos a morir. Pero ella es justa, no discrimina, cuida al rico y al pobre, al santo y al pecador. Solo te pide respeto, y que no olvides que la vida es un préstamo, no una propiedad. Nayeli sigue sin estar del todo convencida, pero ya no me dice nada. Sabe que algo pasó esa noche en el taller, algo que nos salvó del abismo. Rafa es el más curioso. A veces me ayuda en el negocio, y siempre que pasamos por el altar, le hace una pequeña reverencia. Lupita y Toño son todavía muy pequeños para entender, pero algún día les contaré la historia completa. El negocio va bien. No soy rico ni lo seré nunca, pero las cuentas se pagan y hay comida en la mesa. Los clientes llegan de a poco, recomendados por otros y nadie me molesta. Es como si una burbuja de protección invisible rodeara el taller. Los problemas se quedan afuera. Las deudas ya no me persiguen. Los cobradores ya no aparecen en mis pesadillas. Cada aniversario de aquella noche, el 18 de abril, cierro el taller temprano y me voy al antiguo local de la mina vieja. Está más abandonado que nunca, con las ventanas rotas y grafitis en las paredes, pero a mí me parece un lugar sagrado. Me siento en el mismo lugar donde estaba el bocho, bajo la única lámpara que todavía funciona, y le hablo a ella. Le cuento cómo van las cosas, cómo están creciendo mis hijos, cómo Nayeli por fin pudo comprar una máquina de coser nueva. Le doy las gracias por haberme visto cuando estaba más perdido que alma en el purgatorio. Le pido que siga cuidando a mi familia, que los proteja del mal, de la necesidad, de la desesperación que yo conocí. Y siempre, siempre siento que me escucha. No la veo de nuevo como aquella noche, pero siento su presencia. Es un frío que no hiela, un peso que no aplasta, una sombra que no asusta. Es la certeza de que alguien más grande y poderoso que cualquier problema humano está de mi lado. A veces la gente me pregunta cómo logré salir adelante. Les cuento una versión simplificada, que un cliente antiguo apareció, que me pagó por un trabajo viejo, que tuve suerte. Pero los que saben, los que tienen ojos para ver más allá de lo obvio, se dan cuenta de que hay algo más en la historia. Doña Berta dice que yo fui elegido para ser testigo, que la Santa Muerte quiso mostrarle al barrio, a la ciudad, a quien quisiera escuchar, que ella está ahí para los olvidados, para los que están al borde del precipicio sin nadie que los agarre, para los que han perdido toda esperanza y solo les queda caer. No sé si soy un elegido o simplemente un pobre diablo que tuvo un encuentro sobrenatural en el momento exacto. Pero sí sé esto. Cuando me buscaban los cobradores, cuando huía como rata por las calles de la mina vieja, cuando pensaba que no había salida, me encontró la Santa. Y desde entonces nunca más he estado solo. La rosa negra sigue en su florero en el altar, seca, perfecta, inmutable. A veces, cuando el taller está vacío y el silencio se vuelve denso, juro que huele a algo dulce y antiguo, a promesas cumplidas y deudas saldadas. Rafa dice que es mi imaginación. Nayeli es antigua y cambia de tema. Pero yo sé la verdad. Es el perfume de la muerte. Y contrario a lo que todos piensan, no huele a miedo ni a final. Huele a nuevo comienzo, a segunda oportunidad, a protección eterna. Los cobradores me buscaban, sí, pero quien me encontró fue mucho más poderosa que cualquiera de ellos. Y por eso,
Cada día que abro mi taller, cada vez que reparo un motor o ajusto unos frenos, lo hago con la certeza de que estoy protegido, de que mi familia está protegida, porque cuando la Santa Muerte te extiende su mano, no te está llevando al otro lado, te está levantando de donde caíste. Y esa es la lección que aprendí en las calles polvorientas de la mina vieja, entre el eco de túneles abandonados y el viento que no deja de silbar. La muerte no es el final. A veces, es el principio. Le encendí una vela negra, y mi deuda desapareció. Nunca creí en nada hasta la noche en que subí descalza al cerro del Teposteco, con una vela negra en la mochila y el peso de una deuda que me estaba matando por dentro. Esa madrugada aprendí que hay cosas en este mundo que no necesitan fe para existir, solo desesperación. Me llamo Zuli Calderón y llevo pintando desde que tengo memoria. En Tepoztlán, donde la neblina se enreda entre las montañas como fantasmas mudos y las campanas de la parroquia tocan a horas que no coinciden con ningún reloj, yo vivía de hacer murales en las paredes ajenas y vender cuadros pequeños a turistas que buscaban algo auténtico para colgar en sus salas de estar. No era mucho, pero era mío. Era honesto, hasta que conocí a Gerardo Villarreal y su maldita galería Prisma en Cuernavaca. Gerardo tenía ese tipo de sonrisa que te hace confiar demasiado rápido. Me prometió exposiciones en la Ciudad de México, contactos con coleccionistas europeos, un futuro donde mis lienzos valdrían lo que yo siempre supe que debían valer. Solo necesitaba que yo pusiera el 30% de los gastos de producción, marcos, iluminación, catálogos, impresos, la inauguración. Es lo normal, me dijo, sirviéndome vino blanco en una copa que reflejaba las luces de su galería impecable. Todos los artistas serios invierten en su carrera. Pedí prestado a mi hermano Rubén, que tocaba guitarra en bodas y bautizos, a don Timo, el dueño del terreno baldío donde yo montaba mis altares improvisados, para vender obra los fines de semana. Hasta saqué un crédito personal con un banco, que me miraba con esa mezcla de condescendencia y oportunismo que solo los banqueros saben perfeccionar. En total fueron 230,000 pesos, una fortuna para alguien como yo. La exposición nunca sucedió. Gerardo desapareció 3 semanas antes de la fecha prometida. Su galería cerró de la noche a la mañana, y cuando fui a buscarlo, encontré solo un local vacío con las paredes llenas de agujeros donde antes colgaban cuadros que nunca fueron míos. Mi obra estaba guardada en algún depósito que nunca pude ubicar, o quizá vendida bajo cuerda a coleccionistas que jamás sabrían mi nombre. El teléfono de Gerardo marcaba fuera de servicio. Sus redes sociales habían sido borradas como si nunca hubiera existido. Y la deuda seguía ahí, creciendo con intereses que no entendía, pero que llegaban cada mes, en papeles oficiales con sellos rojos y amenazas legales. El abogado del banco se llamaba Licenciado Farfán. Era un hombre pequeño y meticuloso, que olía a loción barata y llevaba las uñas demasiado limpias para ser real. Me visitó 5 veces en 3 meses. Cada vez su tono era más duro, más impersonal. En la última visita, parado en la puerta de mi taller con la luz de febrero golpeándole la espalda, me dijo: «Señorita Calderón, si no regulariza su situación en 30 días, procederemos con el embargo. Tenemos derecho sobre sus herramientas de trabajo. Mis pinceles, mis lienzos, mi caballete que había sido de mi abuela, todo». Esa noche lloré tanto que Rubén tuvo que sentarse conmigo en el piso del taller, rodeados de bocetos a medio terminar y tubos de pintura sin tapa. Él no dijo nada, solo puso su mano en mi hombro y esperó a que dejara de temblar. «¿Y si hablamos con don Timo?», sugirió finalmente. «Quizá él conozca a alguien que pueda prestarte más tiempo». «Ya no quiero deber más favores», le respondí, limpiándome la cara con la manga de mi suéter manchado de azul cobalto. «Ya le debo demasiado a todos». «Entonces, ¿qué vas a hacer?». No tenía respuesta. Fue al día siguiente que escuché a las mujeres del mercado hablar de ella. Estaba comprando chiles secos, cuando la señora que vendía veladoras se inclinó hacia su vecina y le dijo en voz baja, pero no tanto como para que yo no oyera: «Mi sobrina le pidió y le cumplió». «Pero hay que saber pedirle bien. No es como rezarle a los santos de la iglesia». «¿A quién?», preguntó la otra. «A la niña blanca, a la santa».
Ya sabes, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire frío de la mañana. La Santa Muerte. Siempre había visto sus altares en las esquinas del pueblo, adornados con flores marchitas y botellas de tequila, con veladoras de colores que los vecinos encendían a escondidas. El padre Monroy, el sacerdote de la parroquia de la Natividad, había dado más de un sermón condenándola, llamándola idolatría y puerta al demonio. Pero la gente seguía yendo, la gente seguía encendiendo velas. Yo nunca había sido religiosa. Mis padres me bautizaron por tradición, pero nunca pisé misa más allá de los 15 años. Creía en el arte, en la belleza de los atardeceres sobre el Teposteco, en la honestidad del trabajo duro. Pero esa tarde, caminando de regreso a casa con mis chiles en una bolsa de plástico rasgada, me descubrí pensando, ¿y si funciona? Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi taller, escuchando los perros ladrar en la distancia y el viento golpeando los árboles de bugambilia contra la ventana. A las 3 de la mañana me levanté. Me vestí con lo primero que encontré y busqué entre mis cosas hasta dar con una vela negra que había comprado años atrás para un proyecto de instalación que nunca terminé. Las velas negras, según había oído, eran para quitar, para cortar, para liberar. Metí la vela en mi mochila junto con un encendedor y una pequeña botella de mezcal que Rubén guardaba en el estante. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sentía una urgencia que me quemaba por dentro como fiebre. Salí de casa sin hacer ruido. Las calles de Tepoztlán estaban vacías y la neblina era tan espesa que apenas podía ver 3 metros adelante. Las campanas de la iglesia tocaron 4 veces, aunque mi reloj marcaba las 3:30. Siempre pasaba eso en Tepoztlán. El tiempo era diferente aquí. Subí por el sendero que lleva al cerro del Teposteco. Mis tenis se hundían en la tierra húmeda y las ramas me arañaban los brazos, pero seguí subiendo. No iba hasta la pirámide. Eso hubiera tomado horas. Me detuve en un claro pequeño a mitad del camino, un lugar donde la neblina se arremolinaba como si tuviera vida propia, y donde alguien había dejado un altar improvisado. Piedras apiladas, flores muertas, una imagen de la Santa Muerte tallada en madera. Era más pequeña de lo que esperaba, quizá del tamaño de mi mano, pero sus ojos vacíos me miraban con una intensidad que me hizo retroceder un paso. Saqué la vela negra y la clavé entre las piedras. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en encenderla. La llama parpadeó violentamente con el viento, pero no se apagó. «No sé si me estás escuchando», dije en voz alta, sintiendo ridícula pero también desesperada. «No sé si eres real, pero necesito ayuda». Mi voz se quebró. «Debo dinero que no puedo pagar. Me van a quitar todo lo que tengo, todo lo que soy. Si me quitas esta deuda». Tragué saliva. «Si haces que desaparezca, te doy mi primera pintura. La próxima obra que termine es tuya. Te lo prometo». El viento se detuvo de golpe. La neblina dejó de moverse. Por un momento todo quedó en un silencio tan absoluto que pude escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Luego, la llama de la vela creció hasta casi un palmo de altura y se apagó sola. Corrí montaña abajo sin mirar atrás. Llegué a casa justo cuando el sol empezaba a teñir el cielo de violeta. Me metí a la cama temblando, con la ropa húmeda y llena de tierra, y caí en un sueño profundo e inmediato. Soñé con ella. Caminaba por mi taller, pero todo estaba bañado en una luz plateada que no provenía de ninguna parte. Mis cuadros colgaban de las paredes, pero sus rostros habían cambiado. Todos me miraban con los ojos huecos de calaveras. Y entonces la vi. La Santa Muerte estaba de pie frente a mi escritorio, donde yo guardaba todos los papeles del banco. Llevaba una túnica de terciopelo morado oscuro, casi negro, bordada con hilos de plata que formaban patrones de rosas y espinas. En su mano huesuda sostenía una guadaña que brillaba como si estuviera hecha de luna. No dijo nada. Solo tocó los papeles con la punta de su guadaña, uno por uno, y cada hoja que tocaba se convertía en ceniza que flotaba hacia el techo y desaparecía. Me miró una vez. Sus cuencas vacías ardían con un fuego azul que no quemaba pero que atravesaba. Y desperté. Era mediodía. Mi cuerpo dolía como si hubiera corrido un maratón. Me levanté aturdida con la boca seca
y la sensación de que algo fundamental había cambiado en el mundo, pero no sabía exactamente qué. Caminé hasta mi escritorio. Los papeles no estaban, los contratos con el banco, las notificaciones legales, el último correo certificado del licenciado Farfán. Todo había desaparecido. El escritorio estaba limpio, excepto por una capa fina de polvo que parecía ceniza, pero que se deshacía al tocarla. Busqué por todo el taller. Revisé la basura. Moví los muebles. Nada. Los documentos simplemente no existían más. Pensé que me estaba volviendo loca. Llamé a Rubén y le conté todo, esperando que se riera o me dijera que necesitaba dormir más. Pero él solo se quedó callado del otro lado de la línea y finalmente dijo: «Zuli, quizás sí te escuchó». 2 días después recibí una llamada del banco. Era la supervisora del licenciado Farfán, una mujer con voz cansada que me dijo: «Señorita Calderón, le llamamos para informarle que su caso ha sido cerrado. El licenciado a cargo renunció de manera abrupta y, bueno, parece que hubo inconsistencias en los archivos. No encontramos registro de su deuda en nuestro sistema. Lo sentimos por las molestias». Colgué sin poder hablar. Esa tarde fui a buscar al padre Monroy. Lo encontré en la sacristía, doblando manteles bordados que olían a incienso. Cuando le conté lo que había hecho, sin omitir ningún detalle, él dejó de doblar y me miró con una mezcla de preocupación y algo que podría haber sido miedo. «Las deudas espirituales son más peligrosas que las materiales, hija», me dijo. «Si le prometiste algo, tienes que cumplir. Esas fuerzas no olvidan. No necesitaba que me lo dijera. Lo sentía en los huesos». Esa misma noche empecé a pintar. No planifiqué nada. Mis manos se movían solas. Preparé un lienzo grande, el más grande que tenía, y empecé a mezclar colores sin pensar. Morados profundos, negros aterciopelados, plateados lunares, toques de azul medianoche. Pinté durante 3 días seguidos, durmiendo apenas 2 o 3 horas, comiendo lo mínimo. Y lo que emergió en el lienzo fue ella, la Santa Muerte en toda su magnificencia, con la misma túnica de terciopelo morado que había visto en mi sueño, bordada con rosas y espinas de plata. Su guadaña brillaba con un resplandor que parecía real incluso en pintura. Sus cuencas oculares miraban hacia el espectador con una intensidad que hacía difícil sostenerle la mirada. Pero no era terrorífica, era hermosa, era verdad. Detrás de ella pinté el cerro del Teposteco envuelto en neblina, y en la neblina, apenas visibles, rostros de personas que ella había ayudado o llevado consigo. No sabía por qué los pinté, simplemente aparecieron. Cuando terminé, me senté en el piso de mi taller y lloré de agotamiento. Don Timo vino a visitarme al día siguiente. Se quedó parado frente al cuadro durante 10 minutos sin decir nada, solo mirando, con su sombrero de paja en las manos. «Es poderoso», dijo finalmente. «Puedo sentirlo desde aquí». Era para ella, le dije. «Un pago. Entonces no lo vendas». Pero el destino tenía otros planes. Una semana después, una mujer francesa llamada Anaïs Beaumont llegó a Tepoztlán como turista. Era coleccionista de arte latinoamericano, especializada en obra que, según sus palabras, tuviera alma visible. Alguien del mercado le habló de mí y vino a mi taller sin avisar. Se quedó petrificada frente al cuadro de la Santa Muerte. «¿Cuánto?», preguntó en español con acento fuerte. «¿Cuánto por esta pieza?» «No está en venta», le respondí automáticamente. «Todo tiene precio». Esta no Anaïs me miró con ojos grises muy serios y dijo: «Te ofrezco 250,000 pesos». El mundo se detuvo. Esa cantidad no solo cubría toda mi deuda original, me dejaba con dinero para vivir 6 meses sin preocupaciones, para comprar materiales, para respirar. Pero le había prometido el cuadro a la santa. Era suyo. Esa noche volví a soñar con ella. Esta vez no estaba en mi taller. Estaba en el claro del cerro, frente al altar de piedras. La santa me miraba y en mi sueño pude escuchar su voz, aunque no tenía boca. Era una voz que venía de la tierra, del viento, de la neblina misma. Tu promesa era darme tu obra, no guardarla. Deja que viaje. Deja que el mundo me vea a través de tus ojos. Ese es el verdadero pago. Desperté con el amanecer tocando mi ventana. Le vendí el cuadro a Anaïs Beaumont. Ella lo envió a París,
donde fue exhibido en una galería pequeña pero prestigiosa. Según me contó por email, la gente se quedaba hipnotizada frente a él. Algunos lloraban sin saber por qué. Una crítica de arte escribió que era la representación más honesta de la muerte como madre protectora que había visto en décadas. Con el dinero pagué todo lo que debía. Le devolví a Rubén hasta el último peso. Le pagué a don Timo con intereses que él no quiso aceptar, pero que insistí en darle. Compré materiales nuevos, buenos, los que siempre había querido pero nunca pude costear. Y seguí pintando, pero algo había cambiado en mi obra. Ahora, en cada cuadro que terminaba, sin importar el tema, había un pequeño detalle escondido. Una rosa marchita en una esquina, una sombra con forma de guadaña, un destello de terciopelo morado donde no debería haber nada. Los compradores decían que mis pinturas tenían algo especial, una energía que no podían explicar pero que los atraía. Yo sabía qué era. 3 meses después del día en que encendí aquella vela negra, volví al claro del cerro del Teposteco. Era una tarde clara, sin neblina, con el sol todavía alto. El altar de piedra seguía ahí, pero alguien había dejado flores frescas y una veladora blanca encendida. Me arrodillé frente a las piedras y dije en voz baja, «Gracias». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles, con un sonido que casi parecía una risa. Y juro que en ese momento sentí una mano huesuda y fría posarse por un instante en mi hombro. No con amenaza, sino con algo parecido al afecto. Cuando me volví, no había nadie. Bajo de la montaña con el corazón ligero por primera vez en meses, sabiendo que algunas deudas se pagan de maneras que nunca esperamos y que algunas promesas nos cambian para siempre. Ahora, cuando la gente viene a mi taller y pregunta sobre mis cuadros, sobre ese toque especial que no pueden nombrar, yo solo sonrío y les digo que aprendí a pintar con el corazón. No menciono la vela negra. No hablo de la neblina, ni del sueño, ni de la guadaña tocando papeles que se volvieron ceniza. Algunos misterios están destinados a quedarse callados, pero cada año, en el aniversario de aquella madrugada, subo al cerro con una vela negra nueva y la enciendo en el altar de piedras. No pido nada, solo doy las gracias, y la llama siempre, siempre crece antes de apagarse sola. Firmé la paz con el dinero, el día que mi vida se derrumbó. Lo único que quedó en pie fue una imagen dorada que mi abuela me había dejado con una advertencia. Cuando el mundo te cierre todas las puertas, ella te abrirá la única que importa. Me llamo Marilda Suárez, y esta es la historia de cómo una chocolatera quebrada de Comalcalco, Tabasco, encontró justicia donde la ley solo ofrecía ruina. El amanecer en Comalcalco huele a promesas, a tierra mojada, a cacao fermentando en los patios, a selva que respira después de la lluvia nocturna. Las aves comienzan su concierto antes de que el sol rompa la bruma, y el aire se vuelve espeso, dulce, pegajoso. Ese aroma era mi vida entera. La chocolatería El Cacao de Belén, nombrada así por mi abuela, la mujer que me enseñó que el chocolate no se hace solo con manos, sino con alma. Pero aquella mañana de julio el aroma no me consolaba, me ahogaba. Estaba sentada en el piso de tierra compacta del taller, rodeada de sacos de cacao que ya no podía pagar, con un documento del banco sobre mis piernas temblorosas. Demanda por incumplimiento de pago. Embargo preventivo, proceso judicial en curso. Las letras bailaban frente a mis ojos hinchados de tanto llorar. 3 años. 3 malditos años me había tomado levantar el negocio después de que Gilberto Montaño, ese víbora con traje, me convenciera de asociarnos para expandir la chocolatería. Él ponía el capital, yo el conocimiento. 50-50, me dijo con esa sonrisa de vendedor de esperanzas falsas. Lo que no me dijo era que usaría mi nombre para pedir créditos que nunca vi, que desviaría las ganancias a cuentas fantasma, y que cuando todo explotara, yo sería la única con nombre y apellido en los documentos. Gilberto desapareció como vapor en el monte. El banco vino por mí. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?» La voz de Evaristo, mi hijo de 16 años, sonaba tan frágil que me partía el pecho. Él había dejado la escuela para ayudarme con las entregas, para moler el cacao, para mantener vivo lo que quedaba del sueño de su bisabuela. No tenía respuesta, no tenía dinero, no tenía salida. Lo único que tenía era deuda.
vergüenza y una imagen de 40 centímetros que descansaba en el altar del taller, entre velas consumidas y pétalos secos de cempasúchil. Mi abuela Belén murió cuando yo tenía 22 años, pero su presencia nunca se fue del todo. Era una mujer pequeña, de manos ásperas y ojos que veían más allá de lo evidente. Curandera, le decían algunos. Bruja, murmuraban otros. Ella solo sonreía y seguía moliendo su cacao, preparando sus remedios, encendiendo sus veladoras. El día de su velorio, antes de que cerraran el ataúd, me llamó aparte. Su voz era un susurro ronco, pero sus palabras cayeron en mi memoria como piedras en un pozo profundo. Marilda, mi niña, cuando el dinero se vuelva tu enemigo, cuando te sientas perseguida y sin aire, no le reces a los santos. Ellos no entienden de deudas. Ella sí. Me puso en las manos una imagen que yo había visto toda mi vida en su cuarto, una Santa Muerte dorada, con túnica bordada en hilos que parecían atrapar la luz, sosteniendo una balanza en una mano y un mundo en la otra. No era como las imágenes blancas o rojas que vendían en el mercado. Esta era distinta, antigua, poderosa. No le pidas dinero, Marilda. Nunca le pidas dinero. Pídele justicia. Ella sabe cobrar lo que otros deben. Guardé la imagen por años sin entenderla realmente. La puse en el altar del taller más por costumbre que por fe. Le encendía veladoras cuando me acordaba. Le dejaba chocolate amargo porque a mi abuela le gustaba hacerlo. Pero nunca le hablé, nunca le pedí nada, hasta que no me quedó nada más que pedir. Esa noche, después de que Evaristo se durmiera en el petate del taller, ya no teníamos ni casa propia. La habíamos perdido también. Me quedé sola frente al altar. La luna apenas se asomaba entre las nubes cargadas de lluvia, y el silencio era tan denso que podía escuchar mi propio corazón quebrándose. Tomé la imagen de la Santa Muerte dorada. Estaba polvosa, descuidada. Me sentí culpable. Si mi abuela me la había dejado con tanta solemnidad, lo mínimo que podía hacer era cuidarla. Fui a la mesa de trabajo y tomé una jícara de cacao líquido que había preparado esa tarde. Sin pensarlo mucho, mojé un trapo limpio en el chocolate tibio y comencé a limpiar la imagen. Primero el rostro de hueso, luego la túnica dorada, después la balanza y el mundo que sostenía. Mientras la limpiaba, comencé a hablar. No sé si era oración o desahogo, pero las palabras salían solas. No sé si me escuchas. No sé si mi abuela estaba en lo cierto, pero no tengo a dónde más ir. El banco me quiere en la calle. Ese desgraciado de Gilberto me dejó la deuda de sus robos. Yo no hice nada malo, solo trabajé. Solo quise mantener vivo lo que mi abuela construyó. Mis lágrimas caían sobre la imagen, mezclándose con el cacao. No te pido dinero. No quiero riquezas. Solo quiero justicia. Que se sepa que yo no robé nada. Que este banco deje de perseguirme por culpa de un ladrón. Si existe alguna forma de que esto termine, muéstramela. Terminé de limpiarla y la coloqué de nuevo en el altar. Encendí 3 veladoras doradas que había guardado para una ocasión especial que nunca llegó. Me quedé ahí de rodillas sobre la tierra, hasta que el cansancio me venció. Esa madrugada, soñé con mi abuela Belén. Estaba en el patio de su antigua casa, moliendo cacao en el metate de piedra, como lo hacía cuando estaba viva. Llevaba su delantal manchado de chocolate y su rebozo de flores. Cuando me vio, sonrió. «Ya le hablaste, mi niña». «Yo no soy muy religiosa, señora, pero después de ver eso, fui a la casa de mi abuela. Ella tiene un altar de la Santa Muerte, y le prendí una veladora, porque lo que vi ese día no fue un accidente, fue una respuesta. Le mostré mi altar, la imagen dorada que mi abuela me había dejado. Rosaura se persignó 3 veces y se arrodilló frente a ella sin que yo le dijera nada. Ella escucha, susurró. Ella sabe cuando algo es injusto. Desde ese día Rosaura se convirtió en devota, y también en mi primera clienta mayorista. Con la demanda cerrada pude respirar de nuevo. Pero no me quedé quieta. Saqué un microcrédito pequeño de una cooperativa local, nada que ver con bancos, y comencé a reconstruir. Evaristo volvió a la escuela, pero seguía ayudándome los fines de semana. Renovamos el taller, compramos un molino nuevo, empezamos a experimentar con nuevas recetas, pero lo más importante,
Cada tablilla de chocolate que salía del cacao de Belén llevaba una pequeña bendición. Antes de empacar, yo la sostenía frente al altar y decía una oración breve. Que quien coma esto reciba dulzura, no amargura. Que este trabajo sea bendecido como yo fui bendecida. No lo publicitaba, no lo ponía en las etiquetas, pero los clientes comenzaron a notarlo. Tu chocolate sabe diferente, me decían. No sé qué tiene, pero me hace sentir. En paz las ventas crecieron. Primero en el mercado local, luego en Villahermosa. Después, una boutique en la Ciudad de México me hizo un pedido de 100 tablillas. Luego 200. Luego 500. Un año después del Rayo exporté mi primer contenedor a Estados Unidos. Chocolate artesanal de Tabasco, hecho con cacao criollo y amor de 3 generaciones. Hoy, 5 años después, el cacao de Belén emplea a 12 personas. Tenemos un taller nuevo con techo de lámina y piso de cemento pulido. Evaristo estudia ingeniería en alimentos y quiere especializarse en chocolate. Y yo sigo encendiendo mis veladoras cada noche. Hay gente que me mira raro cuando cuento esta historia. Se dicen que fue suerte, que fue coincidencia, que los rayos caen donde caen y punto. Puede ser, pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí, sé lo que mi abuela me enseñó y lo que ella me mostró. La Santa Muerte no es para todos. No es de rezos bonitos ni promesas vacías. Es para los que están en el borde, para los que el sistema aplastó y la justicia humana ignoró. Es para los que ya no tienen nada que perder y solo piden lo justo, que se les devuelva su dignidad. Yo no le pedí dinero, le pedí justicia, y me la dio en forma de fuego en medio de una tormenta, con la precisión de quien sabe exactamente dónde está la herida. Ahora, cada vez que alguien viene al taller con problemas de dinero, con deudas que no son suyas, con injusticias que los tribunales ignoran, los llevo al altar. No le pidas riquezas, les digo repitiendo las palabras de mi abuela. Pídele justicia, y ten fe de que ella sabe cómo cobrar lo que otros deben. Algunos vuelven con historias parecidas a la mía. Demandas que se caen, documentos que se extravían, enemigos que simplemente desaparecen de sus vidas. Otros no vuelven, y no me ofende. Esta devoción no es para buscar milagros baratos. Es para sobrevivir cuando el mundo te quiere ver de rodillas. Mi altar ha crecido con los años. Ya no es solo la imagen dorada de mi abuela. Ahora tiene veladoras de todos colores, ofrendas de chocolate amargo, monedas de clientes agradecidos, fotografías de gente que encontró su camino gracias a ella. Rosaura viene cada mes a limpiarla y a pedirle por su familia. Evaristo, aunque estudió en escuelas católicas, le tiene un respeto silencioso y profundo. A veces lo veo acercarse al altar, tocar la base de la imagen y murmurar algo que no alcanzo a oír. Yo sigo haciendo lo mismo que hice aquella noche de desesperación. Limpio la imagen con cacao líquido. Le hablo como a una amiga. Le agradezco por mantenerme viva y libre. Y cada vez que pruebo una nueva receta de chocolate, le ofrezco la primera tablilla, porque firmé la paz con el dinero gracias a ella. Y mientras tenga cacao en las manos y fe en el corazón, esa paz no se romperá jamás. Historia escrita por Marilda Suárez, chocolatera de Comalcalco, Tabasco. Abuela, no sé si sirva de algo. Estoy desesperada. Ella no responde como los santos, Marilda. No te va a mandar angelitos ni milagros brillantes. Ella trabaja en las sombras, en lo que otros no ven. Ten paciencia. Y cuando veas la señal, no dudes. ¿Qué señal? Mi abuela dejó de moler y me miró con esos ojos que siempre sabían más de lo que decían. Fuego, agua, justicia, las 3 cosas que limpian lo podrido. Desperté sobresaltada, con el corazón acelerado. Afuera el cielo retumbaba. Se venía tormenta. Los siguientes 3 días fueron de esos que en Tabasco llaman cielo roto. Llovía sin parar, con truenos que sacudían las paredes del taller y relámpagos que convertían la noche en día por segundos. El río comenzaba a crecer y los caminos de tierra se volvían lodazales. Yo seguía con mi rutina, aunque ya no tenía mucho sentido. Molía cacao, preparaba tablillas, las envolvía en papel, pero no tenía clientes, no tenía distribución. Solo tenía el movimiento automático de las manos para no volverme loca. El licenciado Palomeque, el abogado del banco, me había llamado 2 veces esa semana. Su voz era fría, mecánica.
Señora Suárez, si no regulariza su situación en 5 días hábiles, procederemos con el embargo total. Eso incluye maquinaria, inventario y cualquier activo a su nombre. No tengo nada más que darles, le respondí con una calma que no sentía. Ya se llevaron mi casa. Ya se llevaron mi dignidad. Eso no es mi problema, señora. Usted firmó los documentos. La ley es clara. Colgué antes de que mi voz se quebrara. Esa tarde, el 4.º día después de mi petición, la tormenta alcanzó su punto máximo. El cielo se puso verde, ese color extraño que anuncia algo más que lluvia. Evaristo y yo nos refugiamos en el taller, cubriendo las ventanas, moviendo los sacos de cacao lejos de las filtraciones. Entonces, a las 6:15 de la tarde, escuchamos el trueno. No fue un trueno cualquiera, fue una explosión en el cielo, seguida de un chasquido seco que hizo vibrar el suelo. Evaristo me abrazó asustado. Yo me quedé quieta, mirando por la rendija de la ventana. A lo lejos, hacia el centro de Comalcalco, se elevaba una columna de humo negro. Al día siguiente, cuando la lluvia finalmente paró y el sol volvió a calentar la tierra empapada, las noticias corrieron por el pueblo como reguero de pólvora. Un rayo había caído directo sobre el edificio del Banco Regional de Tabasco, justo en la oficina de archivo del 2.º piso. El impacto provocó un incendio que los bomberos tardaron 2 horas en controlar. No hubo heridos, gracias a Dios o a lo que sea que cuida a los inocentes, pero los daños fueron severos. Yo no pensé mucho en ello hasta que, 3 días después, recibí una llamada del licenciado Palomeque. Su voz ya no sonaba fría, sonaba desconcertada. Señora Suárez, necesito informarle que su expediente ha sido afectado por el siniestro. ¿Afectado cómo? Un silencio. Destruido. Completamente. El fuego consumió todo el archivo físico del departamento de cobranza y los respaldos digitales de su caso estaban en el servidor local, que también se dañó con el impacto eléctrico. No podía creerlo. ¿Qué significa eso para mí? Otro silencio más largo. Legalmente, sin documentación original ni respaldos verificables, no podemos proceder con el proceso judicial. El caso ha sido cerrado por pérdida de evidencia. La demanda queda sin efecto. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Evaristo me miraba desde la puerta del taller. «Mamá, ¿qué pasó?» No podía hablar. Solo caminé hacia el altar, donde la imagen de la Santa Muerte Dorada brillaba con la luz de la mañana que entraba por la ventana. Las 3 veladoras que había encendido días atrás apenas eran charcos de cera derretida. Caí de rodillas y lloré. Pero esta vez no era llanto de desesperación, era alivio. Era gratitud. Era asombro. Pasaron 2 semanas antes de que conociera a Rosaura. Ella era empleada del banco, secretaria del departamento afectado. Llegó al taller una tarde, con la mirada nerviosa y un paquete envuelto en papel de estraza. «Usted es Marilda Suárez, ¿verdad?», me preguntó en voz baja. «Sí, soy yo. Necesito hablar con usted. Necesito contarle algo». La hice pasar. Le serví agua de Jamaica. Se sentó en el banquito de madera y respiró hondo antes de hablar. Yo estaba en el edificio cuando cayó el rayo. Fue algo que nunca voy a olvidar. El cielo se abrió, y esa luz bajó como una lanza. Sonó como si el mundo se partiera. Todos corrimos, gritamos, pero yo me quedé paralizada en la puerta del archivo. Sus manos temblaban al sostener el vaso. Vi cómo el fuego comenzó exactamente en el gabinete donde guardábamos los expedientes de cobranza judicial. No fue en la pared donde impactó el rayo. No fue en el cableado. Fue directo ahí, señora. Como si alguien hubiera elegido ese lugar. Se me erizó la piel. Y hay algo más. Cuando los bomberos finalmente controlaron el incendio, entramos a revisar los daños. Todo el gabinete estaba reducido a cenizas, todo, excepto una cosa. Sacó algo del paquete. Un pedazo de papel chamuscado, apenas legible. Era la carátula de un expediente. El mío. Esto estaba intacto en medio de las cenizas. Solo la carátula, con su nombre completo, Marilda Suárez, como si quisiera que alguien supiera que ese expediente había existido. Y que ya no. Rosaura me miró con una mezcla de miedo y reverencia.